de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, Jesucito que viene a nuestro encuentro y nos ayuda a nosotros para que hagamos un buen camino, queridos niños. Ese camino tan lindo, ese camino que nos forma, que nos educa y que nos ayuda sobre todo a seguir adelante, queridos niños. Bueno, muy bien, ahora, queridos niños, vamos a estar muy atentos porque Jesucito, como siempre, nos va a enseñar cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es obras de misericordia espirituales. Las obras de misericordia espirituales. Ahora entonces, queridos niños, queremos conocer, tenemos que saber, tenemos que ir poco a poco conociendo más y más cuáles son estas obras de misericordia espirituales, queridos niños. Vamos a ponernos y vamos a centrarnos y vamos a procurar verdaderamente hacer bien las cosas porque Jesucito nos enseña, Jesucito nos ayuda a que nosotros podamos dar pasos muy importantes en nuestra vida cristiana. Ahora, queridos niños, como siempre, vamos a escuchar primero la palabra de Dios que nos dice, que nos enseña cómo nosotros podemos seguir aprendiendo más y más con Jesús. Estamos muy atentos porque Jesús nos va a hablar en este momento, queridos niños, a través de la Biblia, a través de su palabra. Les invito, queridos amiguitos, a escuchar la palabra de Dios. Estén muy atentos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos o más personas. De modo a que el caso de que se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado en el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo 7, sino 70 veces 7. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Siempre nosotros te alabamos y te agradecemos. Y así, queridos niños, nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, hacemos nuestro camino como siempre. Escuchando la palabrita del Señor, escuchando lo que Él nos dice y escuchando sobre todo esas lindas cosas que Él nos enseña, nosotros nos fortalecemos para ser también buenos chicos, para ser buenos cristianos y para ser honrados ciudadanos. Muy bien, queridos niños, entonces vamos nosotros a seguir caminando, vamos a seguir nosotros escuchando. Tengan siempre su Biblia, tengan algo para escribir, niños, no se olviden de eso, porque tenemos que tomar nota, tenemos que saber lo que Jesucito nos va pidiendo y tenemos que saber siempre cómo hacer nuestro camino, cómo tenemos que hacer nuestro compromiso como verdaderos cristianos. Y ahora entonces, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fue sepultado. ¿Segura que lo viste a él? María, siéntate. ¿Ustedes no me creen? Ustedes no me creen, pero yo lo vi y Jesús me habló. ¿Qué fue lo que te dijo? Ve y diles que resucité. Eso fue lo que me dijo. ¿Por qué no me creen? Yo lo vi. Destruiré este templo y les aseguro que lo reconstruiré en 3 días. Él dijo muchas cosas que nosotros no entendimos. Iré a ver ahora. Yo voy con Pedro. Vamos. Dijo, resucitaré al 3er día. Nos deslumbró una luz. Era tan brillante que no pudimos ver nada. ¿De dónde podía provenir esa luz? Tal vez fue un milagro. De todas formas, ustedes dos son cómplices de quien se haya robado el cuerpo. Se lo llevaron en sus narices. Pero no vimos a nadie. No estoy interesado en lo que pasó. Solo estoy interesado en la historia que ustedes tienen que contar. Lo diremos. Escuchen bien, deben decir que los discípulos del Nazareno fueron en la noche y se llevaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Pero no es verdad. Nos ordenaron vigilar y eso hicimos. Lo que hay ahí es para ustedes. Si dicen lo que yo les he ordenado, no habrá ningún problema. Tratan de descubrir dónde está el cuerpo de Jesús. ¿Dónde están sus discípulos? ¿Quién sabe? También los buscan. Los guardias. Vamos, Achius. Vámonos ya. Tienes que saltar. Vamos, Achius. ¿No hay nadie acá? Seguro que huyeron. Alguien les debió avisar. ¡Apártate! ¡Vete! Te enseñaré, perro. ¡No! ¡Deténgase! ¿Quién eres tú? Mi nombre es Marcos. ¿Dónde está tu padre? No está aquí. Se fue temprano para trabajar en el campo. ¿Dónde está tu madre?
ella está con mi padre. Nadie está aquí, solo yo y mi perro. No hay nada. ¡Vámonos! ¡Padre! ¡Al fin! Estaba asustado. Los romanos entraron a la casa y rompieron la puerta. Marcos, hijo, ya no tienes por qué temer. Todo estará bien. Fuiste muy listo. Sí, fuiste muy listo, Marcos. Bien, sí. Entonces, ¿ustedes creen que es inútil buscarlos? Se fueron antes del atardecer. Sí, pero ¿qué pasó con el cuerpo del Nazareno? No es difícil esconder un cuerpo. Tienen muchos amigos. Tienes razón, debemos desistir ahora. Si seguimos buscándolo, se reirán. Huyendo otra vez. Y nos están buscando. Pero si te capturaran, te llevarían a prisión y te azotarían para saber en dónde está el cuerpo de Jesús. Él resucitó. Iré mañana a Jerusalén a esperarlo. Y si alguien me pregunta por él, le diré, por supuesto que lo conozco. Soy uno de sus discípulos. Sabes, nos están buscando en Jerusalén para matarnos. Quedémonos fuera de la ciudad por un tiempo. Estoy seguro que mi primo estaría feliz de recibirnos. Estaríamos a salvo con él. Ginepro, ¿qué sucede? Vamos, camina. Amigo, ¿cómo hiciste eso? ¿Qué hubieras hecho si hubieras encontrado la tumba abierta? Yo hubiera dicho que se robaron el cuerpo. Eso es lo que todos dicen. Sí, pero nadie lo robó, absolutamente nadie. Entonces no entiendo. Las mujeres dicen que resucitó. Eso sí que no lo creo. ¿Y de qué están hablando? Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús como siempre, con un tema muy importante. Queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es obras de misericordia espirituales. Las obras de misericordia, pero aquellas que son espirituales. Y entonces, queridos niños, ahora vamos a escuchar, estén muy atentos. Vayan anotando, vayan escribiendo, porque son, ya les adelanto y ya les voy a decir que son 7.
7 las obras de misericordia espirituales, que tenemos que estar atentos y que nosotros tenemos que hacer muy bien también. Tenemos que procurar verdaderamente entonces fortalecernos, entusiasmarnos y así poder poner en práctica lo que Jesucito nos va enseñando. Muy bien, queridos niños, estén muy atentos porque ahora le vamos a escuchar aquí que nos van a leer y nos van a enseñar cuáles son estas obras de misericordia espirituales. Las obras de misericordia espirituales son: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al que está triste, tener paciencia con los defectos de los demás, rezar por los vivos y los difuntos. Y así entonces, queridos niños, se dan cuenta estas obras de misericordia espirituales que a nosotros nos ayudan, queridos niños, para que podamos verdaderamente seguir creciendo. Y vamos a ir mirando, así como escuchamos, la primera, por ejemplo, que es tan importante, la primera obra de misericordia que es espiritual, enseñar al que no sabe. Tenemos que ser capaces de acercarnos, de enseñar. No podemos ser ignorantes, queridos niños, porque cuando somos ignorantes, cuando no estudiamos, cuando no tenemos capacidad de reflexión, de entender las cosas, ¿qué nos pasa, queridos niños? Cuando somos ignorantes, ¿qué nos pasa? Y después la gente hace con nosotros lo que ellos quieren, porque el no saber algo, el no conocer algo, hace que después las otras personas se puedan aprovechar de nosotros. Lastimosamente, queridos niños, hay muchas personas malas, queridos niños, que si nosotros somos ignorantes, nos dejamos llevar por las cosas que nos dicen y nosotros creemos que son ciertas esas cosas que nos dicen y por lo tanto caemos en sus manos. Segunda obra de misericordia espiritual, queridos niños, dar buen consejo al que lo necesita, un buen consejo. Acompañar y decirle: mi hijo, eso no está bien, mi hijo, tenés que comportarte mejor, mi hijo, tenés que estudiar, mi hijo, tenés que ayudar, mi hijo, tenés que ser solidario. Bueno, buenos consejos para que las personas y cada uno de nosotros hagan un lindo camino, así como Dios nos pide. Hay una tercera obra de misericordia espiritual: corregir, queridos niños, al que se equivoca, corregir al que se equivoca. No podemos también entonces estar en las equivocaciones. Hay muchas personas, queridos niños, que directamente se equivocan, dicen cualquier cosa, cualquier disparate, y nosotros entonces, si tampoco estamos bien informados y no conocemos, podemos caer en las garras de las equivocaciones y nos vamos detrás de estas personas que van predicando cosas erróneas, cosas equivocadas. Entonces tenemos que ser capaces también de corregir al que se equivoca. Otra obra de misericordia espiritual, queridos niños: perdonar las injurias. Esto es muy evangélico, muy de Jesús. Hay que perdonar incluso al enemigo, nos dice. Vamos a seguir más, queridos niños: consolar al que está triste. ¿Cuántas veces lloramos y necesitamos consolar y ayudar al compañerito, a la compañerita? Nadie tiene que llorar, todos tenemos que estar contentos, tristes de ser cristianos. Y luego nos dice también tener paciencia con los defectos de los demás. Algunas veces, queridos niños, nosotros somos nerviosos, no nos ponemos así al tono con las personas que nos causan impaciencia. Sin embargo, Jesucito hoy nos dice que tenemos que tener paciencia con los demás. Y por último, ese séptimo que nos dijeron y nos enseñaron: rezar por los vivos y los difuntos. La Eucaristía, la misa, el rezar, siempre en comunión, como decimos en nuestro credo, queridos niños, hemos aprendido con el credo. Creo en Dios Padre, y después dice: creo en la resurrección de los muertos, y creo sobre todo en la vida futura, y creo entonces en esta oración y en esta relación de comunión con los vivos y con los muertos. Queridos niños, volvemos nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.
el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio glorioso, la resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora queridos niños, entonces al volver con nuestra catequesis del día de hoy, recordemos que tenemos un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es obras de misericordia espirituales. Las obras de la misericordia espirituales. Y ahora tenemos en este tercer bloque nuestras preguntitas, 3 preguntitas que nos tienen que ayudar como siempre. Vamos a hacer entonces la primera preguntita, que ya es muy lógica, ¿verdad? Las preguntas que vendrán. ¿Por qué? Y porque nuestro tema nos habla sobre las obras de misericordia espirituales. Y entonces te pregunto, ¿cuál es una de las primeras obras de misericordia espirituales? Una de
las obras de misericordia espirituales es enseñar al que no sabe. Muy bien, una de ellas es esa, enseñar al que no sabe, queridos niños. Y entonces si nosotros enseñamos al que no sabe, estamos allí atentos porque queremos verdaderamente ofrecerle lo mejor. Enseñar entonces al niño, enseñar para que pueda vivir, para que pueda esforzarse, para que pueda hacer un lindo camino, queridos niños, y no ser un ignorante que no sabemos sobre nuestra religión o no sabemos también sobre las cosas del mundo para poder crecer, para poder desempeñarnos en la vida. La ignorancia, queridos niños, es lo que nos lleva después por un mal camino. Nos lleva por un mal camino, queridos niños. Por eso nos dice aquí que una de las obras de misericordia, de amor hacia los demás, es enseñar al que no sabe. Y ahora les hago la segunda preguntita. ¿Cuál es otra? Porque son 7, dijimos. A ver, ¿cuál es la otra que ustedes recuerdan, queridos niños, como obra de misericordia espiritual? Otra de las obras de misericordia espirituales es corregir al que se equivoca. Muy bien, tenemos que ser capaces entonces de corregir a nuestros compañeritos, a nuestras compañeritas. Tenemos que ser capaces de corregirnos entre nosotros. Si estamos equivocados, queridos niños, estamos equivocados. Es decir, la verdad es la verdad. No podemos hacer pasar las cosas falsas, las cosas mentirosas, como si fuese una cosa verdadera. Eso es lo peor, queridos niños. Y después nos hacen creer de que eso es así, de que eso es verdadero. Pero, queridos niños, eso no se puede. Nosotros tenemos que mirar verdaderamente qué significa la verdad para la realización, para que nos sintamos bien, para que nos sintamos felices. Muchas veces nos quieren vender un caramelito, decimos así, queridos niños. Es una expresión para decir que nos quieren vender cosas fáciles en nombre de la verdad. Y como nosotros queremos las cosas fáciles, queremos las cosas dulces, como se dice, detrás de eso está como un veneno que nos lleva, queridos niños, a la infelicidad, a la no realización plena de nuestra propia vida. Jesús lo que quiere es que seamos felices, que nos realicemos como personas, que pongamos en práctica tantas lindas cualidades. Por eso hay que corregir al que está en un mal camino. Y ahora, queridos niños, la tercera preguntita. A ver, si ustedes recuerdan, ¿cuál es otra que a vos te llamó la atención y te gustó de las obras de misericordia espirituales? Otra de las obras de misericordia espirituales es tener paciencia con los defectos de los demás. Tener paciencia con los defectos de los demás. Esto sí que es importante. ¿Por qué, queridos niños? Porque justamente con esto nosotros podemos aprender y entender, teniendo paciencia por los compañeros, teniendo paciencia con las personas, que podemos hacer bien las cosas. También nosotros, si tenemos mucha paciencia, queridos niños, después vamos a esforzarnos más. Vamos a hacer un camino de santidad. Vamos a hacer un camino, queridos niños, teniendo paciencia de los demás, también en el sentido de crecer nosotros personalmente. También nosotros vamos a ser más buenos y vamos a ser más sensibles con las necesidades y los defectos de los demás. Queridos niños, vamos concluyendo el día de hoy nuestra catequesis. Vamos a rezarle a nuestra mamita, a la Virgencita. Vamos a juntar nuestras manitos y decimos juntos la oración del ángel a la Virgen. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus papitos, sobre sus familias, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Chao, chao, queridos niños. Dios les bendiga a todos.